Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren bien. En el día de hoy les traemos un tema que es la fisiología del corazón, ¿vale? Un tema muy importante y muy interesante a saber. Entonces, para comenzar, el corazón es un órgano fundamental del cuerpo que se encuentra metido en el tórax, pero su ubicación específica es en el mediastino medio, que queda retroesternal, o sea, detrás del esternón, ¿vale? Principalmente el corazón es una bomba que está pues como constituida literalmente por músculo. Recuerden que el músculo cardíaco es diferente al músculo estriado y al músculo liso, ¿vale? Entonces el corazón prácticamente está compuesto por cuatro grandes cavidades, unas superiores y unas inferiores. Las superiores las vamos a llamar aurículas y las inferiores las vamos a llamar ventrículos. Como todo en anatomía hay que lateralizarlo, en este caso vamos a decir que esta aurícula va a ser la aurícula derecha, esta aurícula va a ser la aurícula izquierda y por acá vamos a tener el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Bueno, como pueden ver, hay como una barrera entre esos dos ventrículos. A esa barrera, que es músculo literalmente, se le conoce como tabique interventricular. ¿Sí? Tabique interventricular. No sé si alcanzan a ver desde ahí la letra. Tabique interventricular. ¿Vale? Muy bien. Entonces, quiero que antes de empezar a hablar de los vasos sanguíneos del corazón, los que llegan y los que salen, quiero que se queden con este mensaje. Todos los vasos sanguíneos que lleguen al corazón van a ser venas y los vasos sanguíneos que salgan del corazón van a ser arteria, ¿vale? Muy bien. Aplicando esa lógica, entonces tenemos que a la aurícula derecha van a llegar principalmente dos venas, ¿sí? Una vena inferior y una vena superior, pero ellas no se llaman simplemente vena superior y vena inferior, no. Se llama la vena cava inferior y acá tenemos a la vena cava superior, ¿vale? Llegan a la aurícula derecha. Al lado izquierdo vamos a tener que en la aurícula izquierda van a llegar cuatro venas que se van a llamar venas pulmonares. En este caso esta sería la izquierda, las izquierdas, y en este caso serían las venas pulmonares derechas, ¿vale? Muy bien. Ahora bien, ya mencionamos todo lo que es vena con respecto a lo que llega al corazón. Recuerda que ellos llegan al corazón. Ahora vamos a mencionar lo que sale del corazón, que son las arterias. Principalmente salen dos arterias. Una arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. Arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho. Y una arteria aorta o aorta que sale del ventrículo izquierdo. Entonces se lo voy a apuntar por aquí. Aorta. Muy bien. Esta arteria pulmonar se va a subdividir en una arteria pulmonar izquierda, una arteria pulmonar izquierda y en una arteria pulmonar derecha. La aorta tiene se divide en varias partes, una porción ascendente que es más o menos de aquí, más o menos hasta aquí, un callado de la aorta o callado aórtico que va más o menos de aquí a aquí, y luego viene la aorta descendente que ya se subdivide en una torácica, en una abdominal, ¿vale? Muy bien. Entonces, el corazón, por todas sus cavidades, por donde sale y por donde le llega la sangre, él tiene unas válvulas para regular ese flujo sanguíneo. Y vamos a darle nombre a esas válvulas. Los grupos como tal de las válvulas son un grupo llamado de válvulas sigmoides, válvulas sigmoides, y otro grupo que se llama válvulas aurículo ventriculares, ¿vale? Muy bien. Entonces, las válvulas aurículo-ventriculares van a ser las válvulas, obviamente, que se encuentren entre la aurícula y el ventrículo, por eso su nombre aurículo-ventriculares. ¿Sí? Ya vamos a hablar de la sigmoidea. En este caso, esta válvula que se encuentra en la aurícula derecha se va a llamar la válvula tricúspide, ¿vale? Válvula tricúspide.
Y la válvula que se encuentra en la aurícula izquierda se va a llamar válvula bicúspide o mitral. Muy bien. Ahora, esas dos válvulas, la válvula tricúspide y la válvula bicúspide, van a pertenecer al grupo de válvulas aurículo-ventriculares. Ahora, el grupo de válvulas sigmoide son las válvulas pulmonares, la válvula pulmonar, no las, porque es una, la válvula pulmonar y la válvula aórtica, ¿vale? Entonces vamos a tener aquí válvula aórtica y aquí la válvula pulmonar. Muy bien. Ahora bien, una vez ya conocido eso, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo el corazón funciona realmente. Para conocer eso es bueno que se sepan dos términos. Un término llamado, voy a escribirlo por aquí en grande, un término llamado sístole y otro término llamado diástole, ¿vale? Diástole. Muy bien. En este caso, el término sístole va a hacer referencia a que el corazón se va a contraer. Puede ser cualquiera de sus cuatro cavidades. Si la contracción sucede en el ventrículo, se va a llamar una sístole ventricular. Si la contracción sucede en las aurículas, se va a llamar una sístole auricular. Y el término diástole va a ser lo contrario a la sístole, o sea, una relajación de esa cavidad. En el caso del ventrículo, si el ventrículo se relaja, o sea, se dilata en ese caso, pues hablemos de relajar mejor, se relaja, se va a llamar una diástole ventricular, y si las aurículas se relajan, se va a llamar una diástole auricular. Muy bien. Entonces, estas dos venas que les mencioné, la vena cava inferior y la vena cava superior, van a traer la sangre poco oxigenada al corazón. No es que esté realmente desoxigenada, no, está poco oxigenada. Y las van a traer al corazón. Pero antes de eso, llegar pues como tal a su punto final, eso tiene que pasar por un ciclo. Y ese es el que vamos a conocer en este caso. Entonces, principalmente esa sangre va a llegar, vamos a escribirlo con esto, va a llegar a la aurícula derecha, ¿cierto? Recuerden que la sangre está poco oxigenada. Va a llegar a la aurícula derecha. Cuando llega a la aurícula derecha, esa aurícula derecha tiene que estar en un ciclo para ella esperar esa sangre. Y a ese ciclo es el ciclo de diástole, o sea, está en ese tiempo, o sea, está relajada, esperando que la sangre ingrese, ¿sí? Cuando esa sangre ingresa, la aurícula está en diástole. Luego esa aurícula, ¿qué tiene que hacer? Enviar a esa sangre al ventrículo. Y para ella enviar esa sangre al ventrículo, ella tiene que hacer una sístole, o sea, una contracción auricular. En ese caso, la sangre pasaría al ventrículo. Y para que esa sangre pase al ventrículo, ese ventrículo tiene que estar relajado. O sea, estaría haciendo una diástole ventricular. Entonces, cuando la aurícula está haciendo una sístole auricular, el ventrículo tiene que estar en una diástole ventricular, ¿vale? O sea, tiene que estar relajado para que esa sangre ingrese. Muy bien, una vez que esa sangre ingresa al ventrículo, recuerden que es sangre ya utilizada, o sea, baja en oxígeno, ingresó al ventrículo. Ahora ese ventrículo tiene que enviar esa sangre a otro lugar que va a ser la arteria pulmonar. Y ese ventrículo, para enviar esa sangre ya, ahora sí él tiene que hacer una sístole ventricular, o sea, una contracción ventricular. Luego la sangre pasaría a la arteria pulmonar, se subdivide, ¿cierto? Una parte para la arteria pulmonar izquierda y otra parte para la arteria pulmonar derecha. Vamos a dibujar aquí algo para que... Vamos a dibujar aquí un pulmón, aquí haciendo referencia. Muy bien. Entonces, cuando esa sangre poco oxigenada ya pasó a la arteria pulmonar, o sea, del ventrículo derecho pasó a la arteria pulmonar, va a ir a los pulmones. ¿A qué? A oxigenarse. Es ahí donde nosotros hacemos la inspiración, o mejor dicho, hacemos el ciclo de la respiración. ¿Vale? Muy bien. O sea, expiración e inspiración. Muy bien. Entonces, cuando ese oxígeno ya está en pulmón, o sea, el oxígeno que nosotros inhalamos del medio ambiente,
Recuerden que esta sangre que viene por la arteria pulmonar izquierda va a estar poco oxigenada y va a estar muy rica en CO2. Y es ahí donde va a pasar el intercambio gaseoso. Se va a cambiar el CO2 por el oxígeno, ¿vale? Se va a cambiar el CO2 por el oxígeno. O sea que el oxígeno va a pasar a la circulación y el CO2 va a salir. Y eso es lo que nosotros le llamamos la expiración, cuando sacamos CO2. Muy bien. Una vez que ya está la sangre oxigenada, esa sangre tiene que pasar a algo que ya les había mencionado, que son las venas pulmonares. Recuerden que tenemos dos pulmones, pues lo normalmente. Entonces, esto mismo que estoy explicando acá estaría pasando en este mismo lado, o sea, en el lado derecho. Muy bien, entonces una vez que el oxígeno ya está en sangre, porque ya hubo ese intercambio gaseoso, a ese proceso es que le llaman intercambio gaseoso, cuando el oxígeno se cambia por el O2, o sea, el oxígeno ingresa a sangre y el O2 sale. Entonces, cuando ya eso pasa, esa sangre tiene que pasar a una cavidad que se llama la aurícula izquierda, ¿cierto? Pero para llegar a ella tiene que pasar por la vena pulmonar izquierda y obviamente por la vena pulmonar derecha. Entonces, una vez que llega a la aurícula izquierda, esa aurícula, ¿cómo deberá? Ella tiene que estar de una forma para que esa sangre ingrese a ella. Y esa forma en la cual la aurícula debería estar va a ser en una diástole, o sea, relajada, para que la sangre así pueda ingresar a ella. Luego, esa aurícula dice, uy, yo le tengo que enviar esta sangre al ventrículo derecho. Entonces, lo que hace la aurícula es hacer una sístole auricular. Y ahora sí esa sangre pasaría al ventrículo izquierdo, ¿vale? Pasaría al ventrículo izquierdo. Muy bien. Una vez que esa sangre pasa al ventrículo izquierdo, ese ventrículo ahora tiene que mandar esa sangre a las demás partes del cuerpo. Recuerden que el ventrículo izquierdo es el que tiene que literalmente vencer todas las fuerzas de gravedad para mandar a la sangre a las demás partes del cuerpo, a los tejidos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en la práctica como tal, con el corazón real, ustedes van a darse cuenta que el ventrículo izquierdo es más grande en su parte muscular. O sea, esto es músculo en este caso, en su parte muscular es más grande que el derecho. Y esto es porque él debe tener más fuerza para expulsar la sangre de él y vencer así muchas fuerzas que se oponen, muchas fuerzas que ponen resistencia, ¿sí? Para que la sangre salga a las demás partes del cuerpo. A eso es lo que le llaman, que vamos a ver ahorita, la poscarga. Muy bien. Entonces, una vez que el ventrículo izquierdo recibe la sangre, él lo que hace es hacer una sístole ventricular y envía esa sangre a la arteria aorta. Y de la arteria aorta ya esa sangre empieza a repartirse a las diferentes partes del cuerpo. Muy bien. Ahora les había mencionado dos términos. Un término que es la poscarga. Hay dos términos principalmente, la precarga y la poscarga. Cuando nosotros hablamos de poscarga es lo que tiene que vencer el corazón para que la sangre llegue a las demás partes del cuerpo. En este caso, el ventrículo tiene que vencer la resistencia que tienen las arterias, porque recuerden que las arterias son de pared gruesa en comparación con las venas, ¿sí? Entonces él tiene que vencer esa resistencia y para eso es que le estaba diciendo que el ventrículo izquierdo tiene más músculo que el derecho.